Este esquema resulta de utilidad para explicar los procesos de carga y de descarga de un condensador. El circuito está formado por un condensador, en este caso electrolítico, de 470 microfaradios que actúa como elemento central en el circuito. Además, existe un circuito o red de carga de ese condensador formado por un generador de corriente continua de 9 voltios, un pulsador normalmente abierto, un diodo LED, una resistencia de carga y el propio condensador. Una red o circuito de descarga constituido por el propio condensador, que será quien aporta la energía, un pulsador normalmente abierto, un diodo LED y una resistencia de descarga. Y además al circuito le hemos dotado de otros dos elementos colocados en bornes del condensador, que son un voltímetro, que nos mostrará la tensión en bornes de dicho condensador en todo momento, y un pulsador normalmente abierto que actuará como pulsador de descarga instantánea del condensador, ya que cuando sea pulsado se generará un circuito que cortocircuita los terminales del condensador, con lo cual esa es una situación en la que en el circuito no estamos introduciendo ninguna resistencia y en la que la descarga del condensador se produce de manera instantánea. En cuanto al funcionamiento, inicialmente, cuando no hay ninguno de los pulsadores actuados, el condensador permanece descargado y por lo tanto la tensión que mide el voltímetro son 0 voltios. A partir de ahí procederemos a cargar el condensador pulsando este pulsador, con lo que observaremos que por el circuito circula una corriente de carga del condensador que será intensa al principio y disminuirá en intensidad a lo largo del tiempo. Eso lo podremos observar en el comportamiento del diodo y en el comportamiento de la lectura del voltímetro. El diodo inicialmente lucirá con intensidad y perderá intensidad e incluso llegará a apagarse según avance el tiempo, y la lectura del voltímetro aumentará de manera brusca al principio del proceso de carga, disminuyendo su velocidad de progreso a lo largo del tiempo de carga. De manera análoga, sucede lo mismo en el circuito de descarga, con el diodo y la lectura del voltímetro. Cuando iniciemos la descarga, el diodo lucirá con intensidad al principio, disminuyendo su intensidad luminosa, incluso llegando a apagarse según va avanzando el tiempo de descarga, y la lectura del voltímetro disminuirá de manera brusca al principio del proceso de descarga, disminuyendo más despacio según va avanzando el tiempo. Cuando aún le quede cierto nivel de carga al condensador, si pulsamos este pulsador, provocaremos la descarga instantánea. La simulación del circuito la vamos a hacer de dos maneras. La primera va a ser observando simplemente el comportamiento de los diodos LED, tanto de carga como de descarga, y el comportamiento de la lectura del voltímetro, de tal manera que inicialmente con ninguno de los pulsadores activados el voltímetro marcará 0 voltios, luego pulsaremos este pulsador y se establecerá la corriente de carga. Cuando el condensador haya alcanzado un determinado nivel de carga, soltaremos el pulsador de carga y veremos que la tensión permanece constante en el condensador. Después procederemos a descargarlo, veremos que se establece la corriente de descarga. Cuando aún le quede cierto nivel de carga al condensador, soltaremos este pulsador y procederemos a actuar el tercer pulsador para provocar la descarga instantánea del condensador. Después lo que haremos será simular el circuito, pero introduciendo un aparato de medida en el mismo. Introduciremos una punta de prueba en bornes del condensador que nos permitirá observar en una pantalla de osciloscopio, en la parte inferior de la pantalla, en la que se mostrará la evolución de la tensión en el condensador, es decir, la tensión del voltímetro, a lo largo del tiempo. Inicialmente la tensión en el condensador será 0, pulsaremos el pulsador de carga y veremos que la tensión crece rápidamente para, según va avanzando el tiempo, crecer de manera más lenta y tender a los 9 voltios. En un determinado momento soltaremos el pulsador y veremos que la tensión permanece constante. Después pulsaremos el pulsador de descarga y veremos que disminuye la tensión de manera brusca y, según avanza el tiempo, pierde en brusquedad acercándose a los 0 voltios, y antes de que lo alcance soltaremos el pulsador, observaremos que la tensión permanece constante y pulsaremos este tercer pulsador para provocar la descarga
instantánea del circuito.